llegada del comunismo a las ciudades rusas tras la revolución de 1917, el Estado soviético se enfrentaba al duro desafío de transformar un país en una gran potencia industrial. Se trataba de comenzar a construir un país poderoso casi desde sus cimientos, con la propuesta de nuevas concepciones de la vida social y administrativa, pero que también eran necesarias para la arquitectura y con ello la infraestructura y equipamiento como centros de ocio, edificios de gobierno, centros de enseñanza, grandes fábricas, etc. La respuesta a esta necesidad llegó en forma del movimiento artístico denominado constructivismo. El constructivismo ruso fue un movimiento artístico muy influyente que floreció en Rusia en el siglo XX y evolucionó cuando los bolcheviques, este grupo comunista de principios del siglo XX, llegaron al poder en la Revolución de Octubre de 1917. Se trataba de un enfoque nuevo para la creación de objetos y su objetivo era abolir la preocupación artística tradicional para la composición y reemplazarla por construcción. El constructivismo ruso exigía un análisis técnico cuidadoso de los materiales modernos. Abarcó distintas representaciones artísticas, pasando por la pintura, la escultura, el arte propagandístico y la arquitectura. Fue el único movimiento artístico y arquitectónico que se llevó completamente a la práctica sin quedar como una creación novedosa. La idea principal de este movimiento es rechazar el exceso de carga decorativa y ornamentación tan propio de la burguesía y de las clases altas o del art nouveau, mientras que por otras se abraza a la tendencia geométrica y abstracta como rechazo del pasado figurativo. Esta tendencia refleja una creencia en el arte para el cambio social y no como una expresión personal, sino para un bien común. Los arquitectos y diseñadores defendían el arte y el diseño funcional en lugar del arte decorativo y expresivo. Se trataba de un arte totalmente abstracto, con énfasis en las formas geométricas y la experimentación, un movimiento arquitectónico basado en la simplicidad, en líneas puras y formas geométricas, un movimiento que pretendía que el arte se extendiera a través del tiempo y del espacio. Los edificios constructivistas reflejaban el modo de vida socialista. El arte tradicionalista se rechazó por elitista y los nuevos edificios se dotaron de la función de organizar el nuevo modo de vida del país. El constructivismo buscaba generar espacios cristalinos, utilizando la entrada de luz natural. Utilizaba materiales como el concreto armado, cristal, metal, ladrillo y en general pretendía la búsqueda de un nuevo lenguaje para edificar. Una característica de este estilo era el minimalismo, simplificando todo al nivel más fundamental. El nuevo arte para el nuevo orden debería conducir a una mayor comprensión, paz y unidad. En conclusión, como resultado, era una arquitectura funcional, social y práctica, que daba respuestas sencillas, económicas y originales a problemas urbanos nuevos. Entre las características típicas de esta tendencia están la exposición directa de los elementos constructivos, el riguroso trazado de las líneas verticales y horizontales y la llamativa utilización de la tipografía. Se valora la simultaneidad del espacio, el tiempo y la luz. Énfasis en el uso de colores azul, rojo, amarillo, blanco, naranja y negro, pero la mayoría de ellos solo en detalles para decorar ligeramente el edificio. El pabellón soviético de la Exposición de Artes Industriales de París, en Francia 1925, de Konstantin Melnikov, supuso la aparición del constructivismo en el escenario internacional. Allí confluyeron los representantes más importantes de las corrientes artísticas del momento, y la Unión Soviética se presentó con el pabellón de Melnikov. Melnikov usó un lenguaje abstracto y sencillo, renunciando a cualquier ornamentación. La imagen transparente y ligera del pabellón quería ensalzar el momento de modernidad de la URSS. La forma del pabellón es sencilla. Consiste en un paralelepípedo de 29 por 11 metros, atravesado diagonalmente por una escalera exterior que sube al segundo piso, cubierto por unas estructuras rojas entrecruzadas en forma de X. La composición en planta da lugar a dos triángulos y los alzados cierran el volumen con grandes ventanales. Es básicamente un ejercicio de formas geométricas lineales y planas en el cual el uso del color queda reducido al blanco, negro, rojo y gris. Todo de madera pintada y vidrio, materiales que respondían a la simplicidad constructiva. Obras importantes
importantes, como el Club de Trabajadores de Rusakov, diseñado por Konstantin Melnikov, fue creado para ser el nuevo centro de reunión de la clase obrera, con unas formas geométricas que flotan sobre el suelo. El edificio tiene un aspecto único. La casa del arquitecto Melnikov, diseñada también por Konstantin Melnikov, es una vivienda de 2 plantas y reconocida por ser la representación de la naturaleza rara del arquitecto. La idea era que en el futuro todo Moscú podría estar lleno de edificios cilíndricos. El único elemento decorativo en él son las ventanas hexagonales. Una vivienda monocromática. Casa Comunal es un edificio en forma de H. Tiene un bloque de servicios públicos conectado a un bloque de 200 metros de largo con 8 plantas destinadas a dormitorios y 3 plantas destinadas a estudios. El edificio es monocromático. El único elemento que decora la fachada son esas terrazas que sobresalen del resto del volumen. El Club Proletariat, primer club para el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos. En este, el arquitecto dividió el edificio en 2 partes que están conectadas mediante una espaciosa sala. En la primera zona había una biblioteca y centros de ocio, y en la segunda parte un salón de actos. Predomina el uso de color blanco, la herrería en color negro, las ventanas y los grandes ventanales. La Casa con Piernas es un bloque de apartamentos que tiene una peculiar construcción, que propiciaron diferentes apodos como Cienpiés y dio pie a la construcción de diversos edificios similares, sin ornamentación, en un solo color y totalmente de concreto. Es la representación clara de que en el constructivismo no solo se utilizaron ángulos rectos. Esta tendencia llegó a ser un ícono de la URSS, el movimiento artístico ruso más conocido en Occidente, y una referencia clara para otras manifestaciones artísticas como el cubismo o el minimalismo, pero sobre todo para la arquitectura racionalista de Le Corbusier y la Bauhaus de Crosby. A finales de la década de 1920, el constructivismo era la arquitectura dominante del país y sorprendentemente